capítulo 11, versículo 32. Dice la Escritura: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo repito, Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Lo han cogido? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La fe se compone de dos elementos. La fe se compone de dos elementos: conocimiento y confianza. La fe se compone de dos elementos: conocimiento y confianza. Confío en lo que conozco, no en lo que no conozco. Te voy a poner un ejemplo. Si vas por la calle y te para un desconocido y te dice: mira, soy una buena persona, puedes confiar en mí, te doy mi palabra que lo que te prometo es verdad, ¿me puedes dejar 1.000 euros y yo mañana te los doy? Pero él te está diciendo que es buena gente, te está diciendo que es un hombre de palabra, te está prometiendo que mañana te los va a dar. ¿Se lo darías? ¿Tendrías fe en lo que él te está diciendo? ¿Por qué? Porque no le conoces. Otra cosa es que viniera el pastor y te encontrara por la calle. Yo sabía que algún aguijón iba a salir por ahí. y te va y te dice: mira, necesito 1.000 euros, te prometo que mañana te los doy. Como me conoces, confías en lo que te estoy diciendo. Entonces me das los 1.000 euros porque tú sabes que mañana yo te he prometido que te los voy a dar y te los voy a dar. Porque la fe se compone de conocimiento y confianza. Confío en lo que conozco, no en lo que no conozco. Por eso la Escritura dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo le conozco? La única manera de conocer a Dios, aparte de tener una íntima relación con Él, es leer su palabra. Allí Dios ha descrito cómo Él es. Cuando yo iba a predicar a los hospitales, le pregunté al Señor cómo podría yo describir que la Biblia es la palabra de Dios, porque siempre me preguntaban por qué yo tengo que creer en la Biblia. Y el Señor, orando, me dio a mí una explicación muy sencilla que la van a entender. El Señor, yo no escucho la voz, pero yo sé que es Él, porque estas explicaciones vienen de Él. Imaginaros que yo voy a tener un niño y ustedes saben que con respeto el embarazo dura 9 meses. Pero a mí me han diagnosticado una enfermedad que voy a durar 8 meses. Por lo tanto, el niño no me va a conocer a mí, no va a saber quién es su padre y no va a conocer mi rostro, no va a saber nada de mí. Pero yo quiero que mi niño conozca quién era su padre, pero la enfermedad lo va a impedir. Por lo tanto, la única opción que tengo es escribir una carta. Y en esa carta yo escribo todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todas mis aspiraciones del futuro, mis fracasos y mis victorias en el presente, mis fracasos en el pasado que ni siquiera mi mujer sabe que yo tuve. Escribo ahí lo que más me gusta, cuál era el número de mi pie, de pantalón, de camisa, todo lo que yo he pensado en toda mi vida y lo que incluso me gustaría haber tenido y no tuve, lo que tuve y lo que perdí, lo que todavía conservo. Le digo cuál me gustaría en el año, si otoño, primavera, invierno, verano, cuál es la estación del año que más me gusta. Le explico absolutamente todo en la carta, de manera que lo que yo digo en la carta no lo sabe ni siquiera ni mi mujer. Y cuando yo escribo la carta se lo doy a la Rebeca y le digo: mira, Rebeca, vamos a hacer un pacto. Esta carta tú no la vas a leer nunca, porque no quiero que te enteres de cuál es mi verdadero carácter. Allí digo las aspiraciones del futuro, te cuento mis miedos,
mis temores, digo los fracasos que he tenido en la vida, pero yo no quiero que nadie lo sepa, excepto uno. Cuando el niño nazca y se haga grande, dale esta carta y dile que nadie la lea, excepto él, y él conocerá lo que más me gustaba, lo que no me gustaba, cuáles eran mis principios, cuál era mi forma de vida, mi manera de actuar, los fracasos más íntimos que tuve, nadie los va a saber excepto él. El niño cuando se hace grande lee todos los días la carta de su padre. Mira, cualquiera le puede decir, ¿conoces a tu padre? Y él te dirá, físicamente no, pero su carácter, sus principios, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de pensar, me la conozco incluso mejor que mi madre. Pero ¿cómo es posible si nunca le viste? Si no tuviste contacto físico con él. Y él diría, es verdad, pero él me dejó una carta, y en esa carta él ha escrito todo lo que ha pensado, todo lo que ha hecho, todo lo que quería, todos sus fracasos, de manera que hay cosas que yo sé de él que no sabe ni mi madre, porque él me dejó una carta escrita. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, pero Dios nos ha dejado una carta escrita, y esa carta se llama el poder de la palabra de Dios. Allí está escrito lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, cómo anda, cómo piensa, cuál es el pasado, el presente y el futuro. Está escrito en su carta. No me bajes esto, por favor, me lo has bajado demasiado. Yo os hago una pregunta. ¿Puede mi hijo conocerme a mí sin la carta? No. ¿Cómo pretendes conocer a Dios sin leer la carta que Él te dio? ¿No sabes cómo piensa? ¿No sabes cómo viste? ¿No sabes cómo Él habla? ¿Qué dice la Escritura? Miqueas, he aquí, esto es lo que yo pido de ti, dice Jehová. No muchos sacrificios, solamente que hagas misericordia y justicia. ¿Te das cuenta? Ahí te dice lo que Él le agrada. Lo que no le agrada, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que busca a Dios debe de creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren conocer a Dios de verdad, en realidad? Levanta tu mano al cielo. Si tienes hambre de conocerle a Él, grita un poderoso aleluya. Lee la carta. En esa carta Él ha escrito lo que más le gusta y lo que no. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? La Biblia dice en Salmo 106, alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Salmo 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fuerte? Isaías 1:24, así dice Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. ¿Cuántos saben que Dios es sanador? Éxodo 15:26, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos saben que Él es un verdadero refugio? Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos saben que Él es misericordioso? Salmo 105, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Isaías 45:19, yo soy Jehová que hablo justicia y hablo rectitud. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Primera de Juan 4:8, Dios es amor. La mejor forma para ejercer mi fe en el Dios omnipotente es saber lo que Él ha dicho tocante a lo que Él es. Y mi parte es creer que lo que le ha dicho acerca de Él es verdad. ¿Han entendido? Conocimiento y confianza. Cualquiera te pide dinero por la calle y no se lo das. ¿Por qué? Porque no le conoces. Si te lo pide a alguien que tú sabes que tiene palabra y lo conoces, se lo das. La mejor manera de confiar en el Dios omnipotente es conocerle.
Y entonces cuando le conoces, pones tu confianza en Él. Y cuando pones tu confianza en Él, entonces Dios honra esa confianza que tú has puesto en Él. Porque la Escritura dice que no hay nadie que crea en Dios y sea avergonzado. No hay absolutamente nadie. Por eso, mira, te voy a contar solamente algunas historias bíblicas. Después de explicar esto, te voy a explicar algunas historias bíblicas. Y en esas historias bíblicas vas a ver la fe de los hombres de Dios. Amén. Bueno, 1 Samuel 17. ¿Cuántos se conocen la historia de David y Goliat? ¿La han escuchado alguna vez? Vamos a por ella. La Escritura dice que estaba el valle, el monte y otro monte. Y los dos pueblos estaban enfrente, filisteos e israelitas. Y la Escritura dice que salía un paladín. Hay otra traducción que dice un fanfarrón. Que decía: dadme un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, vosotros seréis esclavos. Si yo le venzo, nosotros seremos esclavos vuestros. Pero la Escritura dice, todos huían de su presencia. ¿Sabes cuánto medía? 2,98 metros. ¿Eso cuánto es? ¿3 metros? ¿4? Bueno, un poquito más para abajo que esto. Imagínate que viene a por ti esa mole de carne. Por eso dice la Biblia, todos huían de su presencia. Había valientes en Israel, ¿eh? No te creas que había gente, estaba Abner, estaba Joab, estaban los hijos de Sarbia, gente impresionante, muy valiente, pero la Escritura dice, todos huían de su presencia. ¿Sabes por qué todos huían de su presencia? Te voy a decir el por qué. No porque tuvieran miedo a enfrentarse a él, porque Joab estaba dispuesto a morir. Y los hijos de Sarbia igual, ellos estaban dispuestos a ir a la guerra. Pero ¿sabes por qué tenían miedo? Porque el desafío era, si uno me vence a mí, nosotros seremos esclavos. Mas si yo le venzo, vosotros seréis esclavos. Es decir, se va a repetir la historia de Egipto otra vez. Vais a estar esclavos bajo un pueblo. Y sabes, si alguno salía a la guerra, podía ganar, porque eran hombres de guerra, pero también podía ganar Goliat, porque también Goliat era hombre de guerra. La pregunta es que si Goliat gana, se repetirá otra vez la historia de que los israelitas están otra vez cautivos y quedará su nombre infame en toda la historia. Cuando los niños pregunten ¿por qué estamos cautivos bajo los filisteos? Dirán porque fulano de tal se entregó a Goliat en la guerra y le venció. Por eso nadie quería salir a la guerra, no por miedo a Goliat, sino por miedo a su nombre, por miedo a su reputación, por miedo a lo que pensaran de él en el futuro. Y esa era la prudencia de los grandes. Los grandes decían, no podemos ir a la guerra, no sea que venzamos y haya gloria, pero si perdemos va a haber infamia en Israel y mi nombre quedará tirado en todo Israel para siempre. La prudencia de los grandes no le permitía creerle al Dios todopoderoso para vencer al gigante. Y te voy a decir algo, a veces la fe no tiene nada que ver con la prudencia. Cuando alguien le cree a Dios, ha perdido muchas veces el sentido de la prudencia, porque ha creído una palabra de Dios, ha creído lo que Dios ha dicho, ha creído que Dios es fiel cuando los demás creen que ya no lo es, ha creído que Dios sigue estando con uno a pesar de que uno anda en valle de sombra y de muerte. La prudencia con la fe muchas veces no tiene que ver nada, porque la fe cree en alguien que no ve y hace cosas para alguien que no ha visto. Por eso los grandes por la prudencia no podían salir a la guerra. Pero escucha esta palabra, cuando Dios no podía usar ni contar con la prudencia de los grandes, Dios escogió el atrevimiento de un niño que no tenía tanta prudencia, pero que conocía a su Dios en la intimidad. ¿Y sabes qué hizo? La Escritura dice que su padre Isaí lo envió a la guerra para ver cómo estaban sus hermanos. Y David llegó y cuando llegó, la Escritura dice, en ese momento estaba dispuesto el enemigo, los filisteos, para enfrentarse a los israelitas. Y ahora dice la Biblia, y salió Goliat como solía hacerlo. Es decir, la batalla era la misma, el enemigo era el mismo, y las palabras eran las mismas, porque dice, y repetió las mismas palabras. Repetió lo mismo, el enemigo no cambió. ¿Sabe lo que cambió? Dice la Escritura, esta vez las escuchó David. Esta vez las escuchó David.
La batalla era la misma, el enemigo era el mismo, las palabras desafiantes eran las mismas, pero esta vez las escuchó David, porque mientras que los demás veían al gigante decían, es tan grande que no podemos con él, David miró al mismo gigante y dijo, Dios es tan grande que no puede fallar, Dios lo va a destruir. Mirad, cuando David llegó y escuchó las palabras del gigante, vio una mole de carne tan grande que mira lo que dijo. Le miró y dijo, chavales, preguntó y dijo, ¿cuánto dan por matar a este? Los demás le veían y huían de su presencia, y cuando David le ve, dice, chavales, ¿cuánto dan por matar a este? Dice, por este dan la hija del rey. Dice, no os preocupéis, porque este ha desafiado al ejército de los escuadrones de Jehová. Dice, y fueron oídas las palabras de David a Saúl, y cuando Saúl lo vio, dice, lo vio muchacho. Una vez Gedeón tenía a Cem y a Zalmuna, reyes de Madián, y le dijo a su hijo Jeter, su primogénito, mátalo. Estaban de rodillas delante de su padre. Dice, y Jeter no desenvainó su espada, aún era muchacho, tuvo miedo. Pero este muchacho David, mientras que todos tenían espada porque parecían guerreros, tenían corazón de muchacho. Pero este joven tenía apariencia de muchacho, pero corazón de guerrero, porque es lo que se cuece en el interior. Hace poco me dijo uno a mí, ¿y si Dios te entregara a ser muerto y no lo harías? ¿Qué te diría Dios? Diría, nada, hija, muy bien has hecho. Tiene que ver con dentro. Corazón de guerrero, gente que le ha creído a Dios. Y dice la escritura, y añadió el filisteo, dadme un hombre que pelee conmigo. Añadió palabras, pero cuando David fue donde Saúl, la escritura dice que le dijo Saúl, tú no podrás salir a la guerra, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces ahí David dijo, que mi fe no es loca. Es que yo tengo fe porque conozco. ¿Y a quién conoces? Dice, te voy a contar el testimonio. Cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre, ¿te das cuenta? Su fe no estaba basada en el vacío, sino en el conocimiento de lo que ya había experimentado. Porque una cosa es saber y otra conocer. Hay gente que sabe de Dios, pero no le conoce. Sabe de la liturgia, pero no conoce a Dios. Porque una cosa es saber y otra conocer. La palabra saber implica conocimiento intelectual. La palabra conocer implica relación, vivencia, haber tenido una experiencia con Dios. Y hay gente que solamente tiene una experiencia mental con Él, pero no lo ha conocido. Si no te has enamorado más de Él que de nadie, no lo has conocido. Si cada foro de tu cuerpo y célula más íntima de tu ser grita a Jesús, no le has conocido. Yo te voy a decir la verdad siempre. Hay gente que está aquí, no lo conoce. Necesitáis entrar más, conocerle. Arriba no se entra por un conocimiento intelectual, se entra por una vivencia vivencial con Él. Por eso el Señor dirá en aquel día, ¿os acordáis del juicio que hay un día? Pues el Señor dijo, en aquel día yo diré, apartaos de mí. Ellos dirán, Señor, en tu nombre profeticemos, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre, y yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y la palabra conocer es la misma en su raíz hebrea cuando dice, Adán conoció a Eva. ¿La conoció intelectualmente? No. ¿La conoció por su nombre? No. La conoció vivencialmente, tuvo una experiencia con ella. Eso es lo que estaba diciendo Dios. Nunca os conocí, no tuve una relación con vosotros, no hubo una experiencia vivencial entre tú y yo. Sabías acerca de mí, pero no me conocías a mí. Y aquí no se entra por saber, aquí se entra por conocer. El que me conoce confía en mí. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y venía un oso y un león, dice, yo salía detrás de él. Dice, yo le quitaba la oveja de su boca. Dice, si él se revolvía contra mí, lo cogía de la quijada y lo mataba.
Y ahora dice, sea oso, sea león, este será como uno de ellos. Y ahora dice, ¿por qué sabes que será como uno de ellos? Dice, porque este incircunciso ha desafiado a Dios. ¿Sabes quién era un incircunciso? Un hombre que no tenía pacto con Dios. Porque la circuncisión era el pacto de Dios con el hombre. David era más pequeño. David no tenía las armas de Goliat. David no tenía la experiencia de Goliat. Pero era un hombre de pacto con Dios. Era un hombre que tenía una relación con Él. Su fe no estaba fundamentada en el vacío. Ya había experimentado a Dios con el oso y el león. Había experimentado que Dios te da la fuerza para vencer lo invencible, para superar lo insuperable, para saltar lo que no se puede saltar. Ya había experimentado que Dios es todopoderoso para librarlos de las garras del león y del oso. Y Él dijo, este será como uno de ellos. Yo no sé qué gigante hay en tu vida, no lo sé. Tú lo sabes, el gigante que hay en tu vida y los miedos que hay en tu vida, pero te voy a decir algo. La fe y el temor son contrarios, pero hay algo que los hace iguales. ¿Sabes el qué? Que los dos creen en cosas que no han visto. El temor y la fe son contrarios, pero hay algo que los hace iguales. Los dos creen en cosas que no han visto. A veces sufrimos más sin sufrir. Me explico. Sufrimos por lo que pensamos que vamos a sufrir, pero que no estamos sufriendo. ¿Qué me vendrá? ¿Qué pasará? ¿Qué dirán? ¿Qué hablarán? Sufrimos sin sufrir. Pero el que confía en Dios, Jesús dijo, no te afanes del día de mañana, bástale cada día su propio mal, porque cada día tiene sus propios males. El que confía en Dios es un baluarte. El que ejerce fe en el Dios omnipotente sabe que las batallas del pasado no quedaron en el pasado. Dios te libró de las garras del oso, de las garras del león, pero también te puede librar en el presente del gigante que estás enfrentando. Y no sé qué gigante estás enfrentando, pero Dios tiene el poder para derribarlo. Dios tiene el poder para humillarlo. Dios tiene el poder para levantarte a ti, para la gloria de su santo nombre. Debemos de lidiar con nuestros miedos. Enfréntate a ellos. Lo peor que puedes hacer en la vida es huir de tus miedos. Ellos te alcanzan y te ponen entre la espada y la pared. ¿Y sabes lo peor de todo? Que no eres capaz de reconocerlo. Eso es lo peor. ¿No te das cuenta que es un engaño satánico? Pero ya está aquí tu pastor para decírtelo. Porque estas cosas me las revela Dios, incluso a veces sin yo experimentarlo. Porque soy muy joven, no he experimentado muchas cosas, pero me las dice Dios, que a la gente le pasa esto. Enfréntate a tus errores, míralo a la cara y dile, te voy a desechar. Porque tengo fe, porque conozco. Le conozco a Él. Y Él ha dicho que Él es fiel y lo es. Él ha dicho que Él es fuerte y lo es. Él ha dicho que Él es grande y lo es. Él ha dicho que Él es todopoderoso y lo es. Él ha dicho que puede librar de las garras del oso y del león y lo es. Él ha dicho que es torre fuerte. Correrá el justo a Él en tiempo de aflicción y será levantado. Y si Él lo ha dicho, yo lo creo. Mi fe no está basada en el vacío. Mi fe está basada en el conocimiento. Yo conozco a Dios. Yo sé lo que Él es. He tenido una experiencia con Él y en Él deposito toda mi confianza. Y ahora dice, pues bueno, ponte la armadura. Se pone la armadura, dice, y desechó de sí aquellas cosas. ¿Cuántas cosas debemos de desechar? Mira, os voy a cambiar un poquito os voy a interpretar un texto, ¿vale? Que siempre hemos interpretado mal. ¿Me dejan? Dice, el que me quiere servir y no toma su cruz y se niega a sí mismo, no es digno de mí. Y algunos dicen, mi cruz es mi enfermedad. Mi cruz es mi pobreza. Mi cruz, bueno, si eso fuera la cruz, todos los niños de África se salvaban. Y no se van a salvar, a menos que tengan al Señor. Porque la cruz no tiene que ver con eso. Dice, el que toma su cruz y no se niega a sí mismo. Esa es la cruz. Porque lo que más te agrada a ti es vivir para ti. Es idealizar tus sueños. Es levantar tu propio nombre.
es sentirte amado y valorado por los demás. Y yo sé que eso lo necesitamos, pero no hasta el punto de ponerlo por encima de Dios y de la amistad con Él. No hasta ese punto. Por eso Jesús dijo: muere a tu yo y entonces me podrás seguir. Si no estamos dispuestos a morir, no podremos resucitar. Si no estamos dispuestos a perder, no podremos ganar. En el reino de Dios todo es al revés. Se pierde y se gana. Se muere y se vive. Se calla y se habla. Es el momento de seguirle como Él le ha dicho. ¿Por qué? Porque si Él lo ha dicho y Él ha empeñado su palabra en eso, entonces yo le creo porque le conozco. Y como le conozco, pongo mi confianza en Él. Y dice: y David desechó aquellas cosas de sí y tomó su zurnón y 5 piedras del arroyo lisas las puso en la piedra y se fue ante el gigante. Y cuando le miró, dice la escritura, el gigante le dijo: ¿pero quién soy yo? ¿Un perro muerto para que me envíen un muchacho? Su padre le dijo: muchacho, ve a ver cómo están sus hermanos. Cuando llegó a la guerra, los guerreros dijeron: ¿qué haces aquí, muchacho? Cuando fue donde Saúl, Saúl le dijo: muchacho. Cuando van del enemigo, muchacho. Todo el mundo le llamaba muchacho. Pero fue el muchacho al que Dios eligió. Fue a él al que Dios eligió. Fue al muchacho, porque mientras los demás veían un muchacho, Dios estaba viendo un hombre determinado en el propósito de Dios. Dios estaba viendo un hombre que tenía corazón de guerrero, que le había creído a Dios a pesar de que se iba a enfrentar a una mole de carne. Y ahora se le quedó mirando y le dijo el filisteo: si tú te quieres enfrentar a mí, hoy yo daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dice: y lo maldijo por sus dioses. ¡Ay, Goliat! Ese ha sido tu fallo. Dice: lo maldijo por sus dioses. Es que hay una bendición sobre los hijos de Abraham. El que te bendiga lo voy a bendecir, el que te maldiga lo voy a maldecir. Ese fue su error. Maldijo a uno de los hijos de Abraham. Dice: y lo maldijo por sus dioses. Pero mira lo que dijo el filisteo: yo daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por eso hoy yo no solo daré tu cuerpo a las aves del cielo, sino el cuerpo de todos los filisteos daré a las aves del cielo y a las bestias del campo, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y que no salva con espada ni lanza, sino con su poder. Dice: y corrió a línea de batalla y tomó la piedra y empezó a dar vueltas. Oh Dios, eran las vueltas de la fe. Venía una mole de carne a por él, que tenía además un escudero delante de él. Es impresionante, esto es de locos. ¿Quién se puede enfrentar a un gigante así? Pero él dijo: esta es la batalla de la fe. No tiene nada que ver conmigo, todo tiene que ver con él. ¿No te das cuenta que no vas a perder en esta batalla? No vas a perder, ya te lo digo yo. No vas a perder, porque está en juego el honor de Dios. No tiene nada que ver contigo, todo tiene que ver con él. Todo tiene que ver con él. Esto no tiene nada que ver conmigo. Y empezó a dar vueltas, y la vuelta de la fe, y otra vuelta de la fe, y cada vuelta de la fe fortalecía su confianza. Yo sé que tú eres fiel, yo sé que librarás a tu pueblo, yo sé que matarás al gigante, yo sé que glorificarás tu nombre. Esas son las vueltas de la oración, que aunque no has tirado la piedra, ya estás confiando en él y le estás diciendo: yo sé que tú me darás la victoria, yo sé que el problema pasará, he confiado en ti, porque en ti he conocido que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres bueno, que tú eres fuerte. Le tiró la piedra, le dio en la frente y dice: y cayó, ¡pum! Dice la escritura: y David corrió, dice, y le sacó la espada de la vaina. Qué tonto Goliat. Tenía tanta confianza en él que luchó sin espada y le vencieron con una piedra. Porque aunque tenía la espada, no la sacó. Dice: David la sacó de la vaina. Dice: y terminó de matarle y le cortó la cabeza. Cogió la cabeza llena de sangre y se fue camino a Jerusalén. Y hizo un pasillo de sangre. Todo el mundo podía recorrer el camino.
hasta llegar a Jerusalén, porque el enemigo había muerto. Era la sangre que anunciaba la derrota del filisteo. Hubo otro que sangró y creó un camino a la Jerusalén celestial. Pero no era la sangre de la derrota, era la sangre de la victoria contra el enemigo, contra el pecado, contra la sangre, y te dejó el camino para que ahora siguieras a la nueva Jerusalén. Si te das cuenta, mira qué contraste. Uno habla, el otro dice. Uno desafía, el otro también. Uno dice unas palabras, el otro más fuerte. ¿Quién tiene aquí la razón? El que ha confiado en Dios, porque le ha conocido. La fe es conocimiento y confianza. ¿Me dejan que le cuente otra historia? Otra historia. Esta es impresionante, ¿eh? Esta más fuerte aún, ¿eh? Isaías 37. Se levanta un rey muy fuerte contra Israel, Senaquerib. Y cuando va, envía a un alto oficial. Y Judá estaba rodeado así de un muro. Y se ponen el alto oficial a decir: ¡judíos! ¡Senaquerib os va a matar a todos! Senaquerib era el rey de Asiria, era muy fuerte, ¿eh? Dice Ezequías, el rey: chavales, salir y hablar con él. Y salen 3 hombres a hablar con él. Y cuando salen, dice: ¿qué estás diciendo? Me ha mandado el rey de Asiria y ha dicho que va a destruir la ciudad de Judá, ¿eh? Y ahora dice uno: escucha, baja el volumen de tu voz y no lo digas en lengua hebrea. Dilo en lengua aramea que te entendemos. Y dice este hombre, perdóneme esta frase que voy a decir, así está en la Biblia. Dice este hombre: me ha enviado mi rey aquí, mi rey Senaquerib aquí, para hablar a estos hombres en arameo y no se enteren lo que les va a pasar, que están dispuestos a beberse su propia orina porque los vamos a matar a todos. Se sube y dice en lengua de Judá: judíos, el rey Senaquerib os va a matar a todos. Entregaros y no hagáis caso a Ezequías, que os ha dicho: Jehová nos librará, porque Jehová no os librará. Nadie ha podido escapar de la mano del rey de Asiria. Os va a matar a todos. Y ahora el rey Ezequías se entera y dice: id donde el profeta Isaías. Y cuando van, le dice el profeta Isaías: no os preocupéis, ha dicho el Señor que enviará un espíritu en él y le volverá a hacer en su tierra. Le volverá a hacer que vuelva a su tierra. Efectivamente, hubo una guerra en su tierra y el rey se tuvo que ir. Pero escucha, antes de irse le manda una carta al rey Ezequías, y la carta era esta: Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciéndote: Jerusalén no será entregado en manos del rey de Siria. He aquí, tú has oído lo que he hecho con los reyes de Siria en todas las tierras. Las destruyeron y a sus dioses también. ¿Crees que escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? ¿Dónde está el Dios de Amad, de Arfad, de las ciudades de Sefarbaín, de Ena, de Iba? Cuando destruyeron a Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que moraban en Telasar, no confíes en Jehová, porque él será como uno de ellos. Sígueme ahí en guerra. ¿Has escuchado esta palabra? Dijo el enemigo: no confíes en Jehová, porque este será como uno de ellos. ¿Como quién? Como los dioses de las otras tierras. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Cogió las cartas, las llevó a la casa de Dios, las extendió y le dijo: Jehová, mira y lee, mira lo que han dicho de ti. Y ahora se inclina él y le dice: oh Jehová, inclina tu oído y abre los ojos y mira, oye las palabras que Senaquerib ha dicho contra ti, porque ciertamente él ha dicho que los reyes de Siria destruyeron todas esas tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos a fuego. Y es verdad, Señor, que lo hicieron porque no eran dioses, sino obras de manos de hombres de madera y de piedra. Por eso los
destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los pueblos conozcan que solo tú eres Jehová, el Dios verdadero. Y el profeta Isaías le dijo el Señor: ves y dile al rey estas palabras. Y fue el profeta y le dijo así: así dice el Señor a Ezequías: Ezequías, yo he escuchado de Sennacherib, rey de Asiria, las palabras que ha dicho, que me ha vituperado y que me ha blasfemado. Pero yo le pregunto al rey de Asiria: rey de Siria, ¿contra quién te has alzado? ¿Contra quién has alzado tus ojos? Ha sido contra el Santo de Israel. Tú has venido con multitud de caballos y crees que vas a subir a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Crees que vas a cortar sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegarás hasta sus más elevadas cumbres. Y tú has dicho: con mis pies secaré los ríos de Egipto. Pero Sennacherib, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te has airado y tu furor ha subido a mis narices. Por lo tanto, ahora escucha esta palabra: yo pondré garfio en tu nariz y freno en tus labios, y como un perro te haré volver por el camino que has venido, porque te has levantado contra mí. Y ahora le dice el Señor a Ezequías: tú no te preocupes, que yo ampararé esta ciudad por amor a mi siervo David, y no entrará flecha ni saeta. Estaba enfadadísimo, porque en una guerra flechas van a surgir, pero dijo el Señor: ni una flecha va a surgir, ni una flecha va a ser lanzada. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Dice: por la noche el ángel de Dios salió de su presencia, dice, y mató a 185.000 asirios. Los mató a todos. ¿Sabes por qué? Porque hay un salmo que dice: no temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. ¿Por qué no temían a la saeta que volaba de día? Porque Dios por la noche mató al arquero. Y muerto el arquero por la noche, por el día no hay nadie vivo que pueda tirar la flecha. Por eso dijo el Señor: no entrará flecha en la ciudad. Yo la ampararé por amor a mi siervo David. ¿Sabes cuánto hace que David estaba muerto? 13 generaciones atrás. En la Biblia una generación son 70 años, 70 por 13. Pero la fidelidad del siervo de Dios había llegado a su generación posterior, para que él dijera: yo ampararé esta ciudad por amor a mi siervo David. Y te voy a decir algo: si le eres fiel a Dios en esta tierra, no dejará tu generación sola. Dios no desamparará a tus hijos, no desamparará a tus nietos, ni los hijos de tus nietos, porque la fidelidad es grande delante de Dios y alcanza para que Dios estire su misericordia aún después de tu generación. Por eso la Escritura dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, todos ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado: habitar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su gloria e inquirir en su templo. Aleluya. Gente que le cree a Dios. Entonces, fe es conocimiento y confianza en el Dios que conozco. Ahora bien, ¿cuántos le quieren conocer? Pues mira qué sencillo es. Léelo. Ten una relación con Él. Disfruta de Él. Ámalo. Nos amamos tanto a nosotros mismos. Tanto, 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 tanto. Nuestro nombre, nuestro lugar en la iglesia, nuestro apellido. Nos amamos tanto a nosotros que no podemos amarle a Él.
Es dejar de amarnos a nosotros para amarle a Él. Es dejar de amarnos a nosotros mismos para amarle a Él. Que Él esté por encima. Le conozco y confío. Y la mejor manera de conocerle es leerle. ¿Tú vas a leerle? ¿Crees que aburre esto? Cuando lees para tener información, sí. Cuando lees para conocerle, no. Cuando lees para conocerle, esto es una aventura. Es el libro de Dios. Es la espada del Espíritu, del Todopoderoso. Fe es conocimiento y confianza. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Termino con esta nota. Se cuenta que había un tiempo de sequía en un pueblo impresionante. Un tiempo de sequía tremenda. Y ¿cómo se dicen? Los del campo, ¿cómo se llaman? Agricultores. Los labradores. Los labradores le dijeron al pastor del pueblo: pastor, ¿podíamos orar para que Dios enviara lluvia? Escucha esta nota, por favor, que te va a hacer bien. Todas las mujeres, por favor, mirar para acá. Un momento de sequía impresionante. Dice: pastor, ¿podemos orar el domingo por la mañana para que venga una lluvia a nuestras tierras? Y el pastor dijo: de acuerdo, vamos a orar el domingo. Por la mañana la iglesia se levantó, cada uno se puso su atuendo y a la iglesia. Hacía un sol impresionante. No había ni una nube, un sol sofocante. Y vino toda la iglesia. Tenían que pedir lluvia no solo para los labradores, sino que a ellos también le venían bien que lloviera, porque ellos comían de ahí, de todo lo que los labradores producían por las semillas. Cuando el pastor está en la puerta saludando a todos los que entran, a lo lejos ve una niña con 6 años que viene con un paraguas. Y viene andando con su paraguas. Y el pastor no se lo cree, dice: ¿quién es esa niña? Si es la niña de fulano de tal. ¿Cómo que viene con su paraguas? Si mira el día que hace, esta niña se ha vuelto loca. Y cuando llega a la puerta le dice el pastor: pero niña, ¿cómo vienes con tu paraguas? ¿No ves el sol que hace? Y la niña dice: pastor, ¿no era hoy el día de orar por lluvia? Dice: sí, está toda la iglesia esperando que yo entre para empezar a orar por lluvia. Dice: por eso, pastor, si hoy es el día de orar por lluvia, yo he venido preparada. He venido preparada. La fe y la confianza en el Dios que yo conozco. Y como le conozco, confío en Él y sé que Él cumplirá todo lo que ha dicho. Él no mentirá, Él cumplirá todo lo que ha dicho. Y sabes, hay una palabra que ha dicho que no quiere que lo olvides. Es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día y en la noche, en verano, en otoño, en invierno, en primavera. Cuando estés en las alturas, cuando estés en las llanuras, cuando estés alegre, cuando estés triste, cuando estés en una boda, cuando estés en un funeral, no importa en el sitio donde estés, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le creo y deposito mi confianza en Él. Aleluya. Ejerciendo fe en el Dios omnipotente. ¿Cuántos van a empezar a confiar más en Dios? De verdad, aunque todo te diga lo contrario, confía en Él. Yo no quiero que nadie... A ver cómo te digo esto. No quiero que nadie haga de la vida real Walt Disney. No. Lo que hay es lo que hay. Pero no será eterno lo que hay. La fe en el Dios omnipotente lo puede cambiar. Y Dios va a usar tiempo, circunstancias y momentos. Mirad, ¿cuántos han creído porque la iglesia de Aranjuez sea la única iglesia de todo Madrid que tenga una radio propia? ¿Cuántos lo han creído? ¿Cuántos han orado? A que se veía imposible.
El rey Senaquerib decía que no, Goliat decía que no, había otra historia que tenía que contar pero que le he dejado ahí, que eran Moab y Amón, que decían que no. Pero la iglesia dijo, sí Señor, te hemos creído a ti. Como te hemos creído y sabemos que tú eres lo que has dicho que eres, tú has dicho que eres fiel y lo creemos, tú has dicho que eres grande y lo creemos, tú has dicho que eres fuerte y lo creemos, tú has dicho que eres fiel y lo creemos, tú has dicho que eres bueno y lo creemos, tú has dicho que eres misericordioso y lo creemos, y como te hemos creído hemos puesto nuestra confianza en ti. Hoy mismo el Señor ya ha hecho que tengamos una radio para que pueda funcionar y todo Aranjuez va a escuchar que Jesús es el Salvador de los hombres, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la roca de Israel, Jesús es el Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos le creen a Dios? Levanta tu mano, salúdale y dile, yo te creo, Dios. Yo te creo, Dios. Yo creo lo que tú has dicho. Creo que tú eres real. Aleluya. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre y a su gloria. Os he dicho antes que cuando uno es fiel a Dios, aún muerto, Dios sigue honrando su fidelidad. Esto lo creyó un hombre de Dios, que ya está con el Señor. Dios le está honrando a él también. Dios le está honrando a él también. Le creyó a Dios, Dios no falla. Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios no pierde ni en broma, Él siempre gana. ¡Aleluya! Dios es fiel. Gracias. Aleluya. Tremendo es nuestro Dios. ¿Os dais cuenta que no os engaño? Las cosas salen. Le creyó vivo y Dios le está honrando. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Pues ya si queremos podemos emitir. Solamente falta poner un codificador para que mande la señal que son 400 euros. ¿No? Ya lo vamos a pedir. Porque los 400 euros van a salir.